hubiera sido con una pizarra podérselo explicar, porque es un poco complejo. Pero voy a tratar de hacer lo más concreto posible y lo más claro posible. El shock es uno de los cuadros más complejos que presenta signos y síntomas. Y que se caracteriza siempre por la mala perfusión, la mala oxigenación, la mala nutrición celular. Siempre va a ser producto de una mala circulación capilar. Cuando los capilares nutritivos no pueden nutrir a las células empiezan a sufrir daño, a cambiar, a alterar su función. No sintetizan, no depuran. Y lo que depuran, o las sustancias tóxicas que se forman, son nuevamente reutilizadas por los mismos tejidos, por las mismas células, y eso llega a generar daño. Daños muchas veces que son irreversibles, irreparables, que dejan secuelas o que pueden terminar con la vida del paciente. Por eso hay que tener mucho cuidado con el cuadro de shock. Y sobre todo en los cuadros de shock de tipo séptico, que son demasiado peligrosos. El shock puede ser de tipo cardíaco, endocrino, metabólico, infeccioso o séptico. Puede ser distributivo, obstructivo, por reacción vascular, por reacción inflamatoria, por reacción alérgica. No importa cuál de las razones o de los factores generen la aparición del shock. El efecto es el mismo. Mala circulación capilar. Algunos shocks son fríos, otros son calientes. Son fríos los shocks asociados a pérdida de volumen, a vasoconstricción periférica, a disminución de la actividad metabólica. Son calientes aquellos donde existe una reacción inflamatoria brusca, donde existe un foco séptico, donde hay un aumento en la actividad metabólica. De aquí que esos shocks también se llaman fríos o calientes, o hiperdinámicos o hipodinámicos. El hiperdinámico es el caliente, el hipodinámico es el frío. Porque el hiperdinámico presenta aumento del gasto cardíaco, menor resistencia vascular, pero mayor velocidad circulatoria. Y con ese aumento de la velocidad circulatoria aumentada, no es bien aprovechado el oxígeno, tomando en cuenta de que en el cuadro de shock la circulación capilar se cierra y que existe redistribución de fluidos hacia el corazón, pulmones y cerebro.
Los otros tejidos sufren de mala perfusión, mala oxigenación, sufren de cierto grado de hipoxia, sobre todo la zona gastrointestinal y renal. Y los músculos, que pueden ser más tolerantes a la falta de oxígeno, muchas veces no tienen perfusión adecuada y sufren de hipoxia, de que eso generan glucólisis anaeróbica. En el shock frío o hipodinámico, el gasto cardíaco está bajo, disminuido, la resistencia vascular está aumentada y a la sangre le cuesta circular y distribuir el oxígeno. Entonces, origina una menor lentitud en la distribución y el desprendimiento del oxígeno. Igual nos lleva a hipoxia. Cuando el corazón bombea sangre, la sangre se distribuye por las arterias de distribución grandes, medianas, y llega a las metaarteriolas, donde existen los esfínteres precapilares que se continúan con los capilares musculares, que son los encargados de la distribución de la sangre por todo el organismo. Y terminan con los capilares nutritivos o verdaderos capilares. Los capilares nutritivos o verdaderos capilares pueden tener una membrana basal, muchas veces unida al endotelio y cubierta por su capa perivascular. Y no tienen fibra muscular, membrana basal, o muchas veces no tienen músculo. En cambio, los capilares musculares sí tienen una o dos capas de tejido muscular, que es lo que les genera los efectos de espasmos y relajación. Después de los capilares nutritivos, que son los que llevan el flujo sanguíneo hacia la célula, esta utiliza y drena sus residuos hacia el intersticio y son reconocidos por las vénulas y primeramente sí por los capilares venosos. Estos capilares forman las vénulas que terminan en los esfínteres postcapilares y se continúan con las venas, que son las que devuelven todo el contenido hacia hacia la región hepática o hacia la región circulatoria para ser depurados o almacenados. Entre los capilares musculares y las vénulas existen unas comunicaciones arteriovenosas que se llaman shunt o puentes arteriovenosos, que sirven para descomprimir, descongestionar los capilares musculares y llevar fluido hacia el venoso para evitar el encharcamiento del territorio capilar verdadero o del intersticio. Eso sucede cuando existe mucho volumen en el lado arterial. La otra parte es que cuando existe una falta de volumen, antes de pasar a eso, cuando existe bastante volumen, los esfínteres precapilares están abiertos, al igual que los postcapilares. Y la circulación va y viene, va y viene. Pero cuando hay falta de volumen, los esfínteres precapilares entre arteriolas y capilares se cierran en muchas de las zonas. Ya les decía, sobre todo a nivel gastrointestinal y muscular. De ahí que ese fluido es distribuido hacia el corazón, el cerebro y los pulmones, porque no les puede faltar oxígeno a esos tejidos. ¿Por qué?
prácticamente generaría daño del paciente, muchas veces irreversible. Pero cuando falta el volumen, estos esfínteres percapilares se cierran y no permiten que ingrese mayor volumen hacia ese territorio capilar. Y sobre todo en músculos o a nivel gastrointestinal o renal. Empieza a sufrir los efectos de la hipoxia. Y para evitar los efectos de la hipoxia, parte del volumen que está en las vénulas retorna hacia el lado arterial para proveer volumen, que los capilares no se cierren, no se obstruyan y que pase sustancias nutritivas que no fueron utilizadas por la célula. Y parte oxígeno. Oxígeno que tampoco fue utilizado, que se llama oxígeno residual. De esa manera, el territorio capilar en estado de shock puede durar hasta 6 horas, que es el periodo de compensación del periodo de equilibrio que puede tener un cuadro de shock y donde no sufre daños, porque después de las 6 horas, este territorio capilar se llena de sustancias tóxicas, producto del metabolismo celular y de los residuos tóxicos que se originan. Y esas sustancias tóxicas son utilizadas por las células, o esas sustancias tóxicas dañan la sangre, o esas sustancias tóxicas dañan las paredes vasculares, generan una reacción inflamatoria, generan liberación de mediadores químicos y complican el cuadro, donde un cuadro de tipo de shock hipovolémico, por ejemplo, por un vómito que generara deshidratación, producto de la hipoxia que eso genera, pues puede permitirnos producir un cuadro séptico asociado. Después les voy a explicar por qué. Durante el periodo de compensación, cuando se produce, ya sea por cualquier razón, cardíaca, endocrina, metabólica, infecciosa, vascular, cualquiera sea la causa que obligue a la producción de un cuadro de shock, siempre va a originar en cualquier tipo de shock pérdidas de líquidos o redistribución de líquidos. Y las pérdidas o las redistribuciones, entonces, obligan a que este territorio capilar se cierre tanto a nivel de los esfínteres precapilares como también en los esfínteres postcapilares que están entre las vénulas y las venas. Y este territorio se queda encerrado. Y todo lo que sucede ahí se va utilizando, va circulando en este territorio encerrado. Como producto de ese efecto de redistribución, como producto de ese efecto de vasoconstricción que se produce la estimulación de los vasoreceptores que inducen a un efecto compensatorio que genera una estimulación del efecto simpático adrenérgico, donde se libera adrenalina y noradrenalina. Como producto de esto, también se produce un efecto del aumento de la frecuencia cardíaca y de la respiratoria.
tratando de hacer circular más rápido la sangre, tratando de captar mayor cantidad de oxígeno y hacerlo circular para evitar que los tejidos nobles como el corazón, el cerebro y los pulmones sufran de hipoxia y que sufran daños y que pueda llegar también oxígeno a las partes afectadas por el espasmo, por la falta de perfusión, pero no en la medida que debería llegar. Al mismo tiempo, como producto de este efecto de la vasoconstricción y el efecto simpático adrenérgico, se induce a producción, un minutito por favor, se produce una estimulación a nivel renal de liberación de renina, angiotensina, que induce a la suprarrenal a liberar aldosterona y también cortisol, independientemente que la estimulación simpática adrenérgica también induce a la liberación de cortisol por la suprarrenal y ella libera adrenalina y noradrenalina. De esa manera, el paciente empieza a retener líquidos con el objeto de compensar la falta de volumen que no tiene el paciente y que se está perdiendo hacia el exterior o que se está redistribuyendo. O por el efecto del cortisol, hace que el paciente empiece a utilizar la energía de reserva que tiene el organismo ante la falta de llegada de sustancias nutritivas hacia ese territorio que está enclaustrado. Pero eso nos produce lipólisis y proteólisis. Ese efecto también nos induce a aumentar los niveles de insulina o de glucosa, perdón, en sangre, ya que nos induce a, por el efecto adrenérgico y no era adrenérgico, a inducir a una glucogenólisis a nivel hepática, aumentando los niveles de glucosa para que el corazón, los pulmones y el cerebro tengan fuentes de energía. Lo mismo que pasa a nivel del territorio capilar. Pero como el territorio capilar se cierra, entonces los niveles de glucosa aumentan en la sangre venosa, de que en una primera instancia nos induce a presentar hiperglicemia. Y al mismo tiempo que el riñón reabsorbe agua, nos induce a presentar cierto grado de oliguria o anuria, con un aumento del gasto cardíaco. Por eso es que hay taquicardia, hay hiperventilación y se produce vasoconstricción periférica que origina palidez e enfriamiento de los tejidos, un cierto grado de cianosis distal ante la falta de oxígeno asociada a la vasoconstricción arteriolar. Por eso es que ese paciente también además genera muchas veces una sudoración fría, pegajosa, debido al efecto de aumento de la permeabilidad vascular o por el efecto de la lesión de las uniones intercelulares que se producen como producto del efecto noradrenérgico. Asociado al efecto parasimpático que genera mayor fuerza de contracción cardíaca para favorecer y vencer la resistencia de las arterias
y que el volumen sanguíneo pueda ser llevado hacia el corazón, el cerebro o los pulmones. Entonces, de esa manera, el organismo trata de compensar. Pero también como producto de ese efecto decíamos que se produce proteólisis. De ahí que también hay fuente de circulación de proteínas y que muchas veces el hígado no las degrada ante la falta de oxígeno adecuadamente. De que no produce degradación de la bromosulfataleína, las proteínas, no origina deaminación, no produce suficiente cantidad de urea, no se produce el ciclo de la urea en el riñón. Y muchas veces nos pueden determinar problemas posteriores como la hiperamonemia. Y tomando en cuenta de que el paciente, como producto del efecto del cortisol, bloquea los receptores de la insulina y asociado a que el territorio capilar está cerrado, se produce un efecto de glucólisis anaeróbica en este territorio cerrado, donde el ácido pirúvico no es degradado para formar energía, para formar ATP, para formar calorías, y lo único que se consigue es formar ácido láctico. Y ese ácido láctico queda juntamente con los niveles de urea concentrado en este territorio que está enclaustrado. Y empiezan a generar una reacción inflamatoria y empiezan a producir liberación de histamina, prostaglandina, interleucina. Y esas sustancias van generando daño en la pared vascular. Van generando daños en las células. Y a medida que el oxígeno que quedó en esa parte enclaustrada se vaya acabando, la hipoxia va a ser mayor y la producción de estas sustancias tóxicas, ya sea que se forman como producto de ese metabolismo anaeróbico o que se quedan en el organismo por falta de eliminación renal, como por ejemplo la amoníaco, la urea, la creatinina, que se eliminan por el riñón, van generando presencia de sustancias tóxicas, van produciendo. Un minuto, por favor. Entonces les decía que esas sustancias tóxicas se van acabando, perdón, se van incrementando y que los niveles de glucosa que en un principio eran altos, el corazón, los pulmones y el cerebro principalmente, que no necesita insulina, pues se lo van comiendo y van generando otro problema, que es la hipoglicemia. Entonces el organismo se va quedando sin fuentes de energía y los que van quedando son las sustancias tóxicas. Asociado a la hipoxia, que después de las 6 horas se acaba el oxígeno que estaba en ese territorio encerrado, que era el oxígeno residual. Entonces el paciente entra en la etapa descompensada del cuadro de shock. Y en la etapa descompensada del cuadro de shock ya aparecen complicaciones, como por ejemplo a nivel de las células. Las células empiezan a dilatarse. Las células empiezan a tener aumento en la permeabilidad de su membrana como producto de las sustancias tóxicas o de las reacciones inflamatorias que se están produciendo. Las células empiezan a llenarse de líquidos.
Las mitocondrias en un principio se contraen, pero después se edematizan, se hinchan y ya no cumplen esa función de producir energía. Y todos los organitos fallan, al igual que el retículo endoplasmático. Y por último, esa célula aumenta su permeabilidad en forma exagerada y su contenido se disgrega o la célula muere. Y eso origina el daño de los tejidos, tomando en cuenta de que no es una célula la que se daña, sino que son múltiples. Como producto de la falta de oxígeno en el territorio capilar, genera una hipoxia extrema. Y ante la hipoxia extrema, los glóbulos rojos se molizan y generan liberación de hemoglobina libre. Además, los factores de la inflamación dañan la pared vascular y se pueden producir microtrombosis que dañan más la permeabilidad vascular. Y esos capilares pierden líquidos hacia el intersticio en un territorio que ya de por sí no tenía líquidos. Pierde proteínas donde ya no existen. De ahí que el paciente empieza a generar edema intersticial. Por eso es que aparecen los edemas en pulmón sobre todo, o los derrames pleurales, o los derrames peritoneales, o los derrames pericárdicos, que originan una mala ventilación y que originan una mala función del corazón. Y esas microtrombosis todavía más evitan la menor nutrición celular y favorecen la muerte de la célula. Esto es lo que se llama alteraciones reológicas de la sangre. Y el territorio venoso cede sustancias tóxicas que tienen amoníaco, que tienen urea, que tienen creatinina, que tienen bromosulfataleína, que tienen residuos proteicos tóxicos, que son los que inducen a la presencia de los diferentes mediadores químicos como prostaglandinas, interleucinas, que son los que activan a la ciclooxigenasa para formar prostaglandinas, ¿no? Los glóbulos rojos o las células blancas se destruyen y liberan sus sustancias tóxicas hacia la circulación. O el páncreas libera sus enzimas proteolíticas, o el hígado induce a una mala síntesis de metionina y forma etionina, y asociada a las enzimas proteolíticas del páncreas, como el tripsinógeno, la quimiotripsina, la amilasa, la lipasa, la descarbopactidasa, generan un efecto proteolítico, tanto de los tejidos como de la pared vascular. Y eso es lo que induce la hipoalbuminemia en el tejido, en el paciente en un cuadro de shock. Y que induce a la obstrucción de los capilares nutritivos, generando las muertes de las células. Bien. Como producto de estas alteraciones, se dañan los esfínteres postcapilares porque ese territorio circulatorio que está primero a nivel distal, periférico,
llena de sustancias tóxicas. Estas sustancias tóxicas dañan los esfínteres postcapilares y esas sustancias tóxicas circulan por todo el organismo, llegando a todos los tejidos, incluso corazón, pulmones y cerebro. ¿De qué aparecen signos y síntomas? Entonces aparece la septicemia, asociada a que en el territorio intestinal, o si ese paciente tenía algún proceso infeccioso periférico, esas bacterias, esas toxinas pueden invadir vasos o pueden extravasarse, pueden circular y pueden generar gran daño. ¿De qué origina la septicemia? O ese simple shock, que era un shock hipovolémico, puede convertirse en un shock séptico. Porque al dañar la pared vascular intestinal, permite que las toxinas desde la luz se vayan hacia la cavidad peritoneal o se vayan hacia la sangre. O si son de procesos infecciosos periféricos, puedan invadir los tejidos y circular. En los principios que generarán un aumento de la temperatura como producto de la estimulación del centro del dolor y del calor ante esas toxinas. Pero no se olviden que es un paciente que tiene un metabolismo bajo y que después, asociado a la deshidratación y el escape de proteínas y el daño de las células y la muerte de las células, van a generar mayor efecto de daño metabólico. De ahí que el paciente se enfría. Y ese daño vascular permite la extravasación de proteínas y de plasma hacia la superficie. Por eso es que es sudoroso, frío. Es cianótico porque no circula sangre con oxígeno. Puede generar oliguria, ya, como producto del taponamiento de los glomérulos, de los capilares glomerulares. No existe filtración renal, donde los niveles de urea y creatinina aumentan, donde el amoníaco aumenta. Y todo este tipo de procesos que generan daño vascular pueden activar la presencia del óxido nítrico. Por la combinación del escaso oxígeno que existe con el líquido intersticial. Y eso genera más daño y facilita la presencia de hemorragias, del que muchas veces asociado al daño hepático como producto de la falta de síntesis de proteínas, de albúmina y de factores de coagulación, donde más bien existe un efecto de fibrinógeno, favorece el tromboembolismo y favorece las hemorragias. O un vaso que no tiene buena perfusión genera el atrapamiento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, genera el atrapamiento de plaquetas, disminuye la presencia de las mismas, genera trombocitopenia y que facilita las hemorragias. O que al atrapar glóbulos blancos, ya sea el vaso, el hígado, o disminuir la actividad de la médula ósea y del sistema ganglionar linfático, genera el atrapamiento y el consumo de las células blancas. De ahí que aparece la desviación a la izquierda asociada a esa cantidad de neutrofilia. Y aparece la hepatomegalia, la esplenomegalia, la citis.
como producto del escape de líquido hacia el intersticio, seguido de proteínas. Y el líquido no llega hacia el corazón. Y eso genera disminución del gasto cardíaco también, generando mayor resistencia vascular y menor nutrición y mayor grado de insuficiencia cardíaca. O a nivel de los pulmones, se produce un aumento en la resistencia vascular venosa asociado a la insuficiencia cardíaca por la hipertensión resistencia vascular o la incapacidad del corazón para contraerse y asociada a la hipoproteinemia que tiene la sangre. El líquido se escapa hacia el intersticio, facilitado por la presencia de la histamina y la calicreína, que inducen a derrame pleural o edema de pulmón. Y eso afecta el ingreso y la distribución del oxígeno y por lo tanto afecta la hematosis, generando mayor hipoxemia. Y en ese paciente que en un principio estaba hiperventilando para escapar mayor oxígeno y distribuir, empieza a generar hipoventilación y empieza a generar retención de dióxido de carbono y empieza a producir acidosis respiratoria. Y lo que en un principio podía ser acidosis metabólica, producto de la presencia de ácido láctico, ácido pirúvico, cuerpos cetónicos, ante la falta de acción de la insulina, o la presencia de proteínas tóxicas, o la presencia de amoníaco, que generaban acidosis metabólica, se suma la acidosis respiratoria. El cerebro sufre de mala perfusión y oxigenación, asociada a la vasodilatación que sufre por la hipoxemia. Con el aumento de la permeabilidad, induce a mala neurotransmisión, asociado a la hipoproteinemia que tiene el paciente y va a presentar trastornos de conciencia, delirio, alucinaciones, convulsiones, hiperexcitabilidad que genera las convulsiones por mala neurotransmisión, asociado a la presencia de dopamina, glutamina en forma exagerada, asociado a la presencia de porfirinas o la falta de oxígeno, asociado a la presencia del amoníaco, o puede entrar en depresión asociada a la falta de oxígeno y generarnos una mala función del núcleo del vago, generándonos un efecto parasimpático que genera disminución del gasto cardíaco más, vasodilatación y aumento en la permeabilidad periférica, generando mayor daño vascular, induciendo a mayor daño cardíaco y a paro cardíaco, paro respiratorio y muerte cerebral. De que ese paciente se nos puede escapar. De ahí que nosotros tenemos 6 horas, que son las 6 horas de oro en el paciente de shock, para tratar de reponer el líquido que se está perdiendo, para tratar de recolectar nuevamente el líquido que está en el intersticio, para tratar de generar la relajación de los esfínteres precapilares y evitar el daño de los tejidos, evitando la glucólisis anaeróbica, evitando el metabolismo anaeróbico, evitando la acción de las sustancias tóxicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Tranquilo, doctor. Sé que es complicado. Sí, Muy, verdad. Ya. Eh,
Por eso es que se dice que en el shock hay alteraciones de la sangre que se llaman alteraciones reológicas. Hay alteraciones vasculares que están asociadas a vasoconstricción, a vasodilatación. Hay alteraciones inflamatorias asociadas a la presencia de la citoquina o la cascada de citoquina. Hay trastornos cardíacos, hay trastornos respiratorios, hay trastornos del sistema retículo endotelial, vaso, páncreas, hígado, ¿ya? Intestino, hay daño renal, hay daño neurológico. Asociado o no a acidosis o alcalosis respiratoria y metabólica. Pero siempre va a haber falta de líquido por pérdida o redistribución. Entonces, lo que hay que evitar es la hipovolemia para no permitir que los precapilares se cierren y que originen el daño y la hipoxia celular. En un cuadro de shock, pues, hay que ver los niveles de hemoglobina, los niveles de oxígeno, la gasometría es importantísima. De que se hace gasometría para ver los niveles de oxígeno, la presión de oxígeno y de dióxido de carbono. Se hace glicemia para ver los niveles de la misma, si está en hiperglicemia o está hipoglicémica, ya porque el hipoglicémico es peor. Se ven los niveles de urea y creatinina para ver los grados de perfusión renal, se mide la cantidad de orina, se mide la presencia de proteínas de sangre o de otras sustancias que pudieran existir en la orina. Se mide la presión venosa central para ver si ese corazón está funcionando normalmente o no, si hay riesgo de insuficiencia cardíaca o hay riesgo de hipertensión venosa pulmonar, sobre todo cuando la presión venosa central sube por encima de 15 centímetros de agua, con seguridad que van a tener edema agudo de pulmón, cualquier rato, o derrame pleural. Hay que ver los niveles de proteína, porque generalmente son pacientes que inducen a hipoproteinemia, por eso es que les administran plasma para retener líquido. Tienen que ver los tiempos de coagulación y sangría, protrombina, tromboplastina activadas para ver y fibrinógeno para ver el dímero D, la deshidrogenasa láctica para ver las posibilidades de microtrombosis e infartos que pueda tener ese paciente. El tratamiento del paciente en el cuadro de shock tiene que ser en un centro adecuado donde exista capacidad de tratamiento, donde exista la posibilidad de utilizar medios diagnósticos accesorios como rayos X, por ejemplo, para detectar en forma adecuada un cuadro de derrame pleural o de hipertensión pulmonar, un cuadro de ascitis, donde exista un tomógrafo para poder ver con mejor exactitud los tejidos y que nos oriente a ver si existe o no existe daño, ¿no? Donde exista un equipo que pueda generar reanimación a ese paciente con medicación adecuada, oportuna y precisa. Pero siempre, ante un cuadro de shock, lo primero que hay que hacer es proporcionar oxígeno y proporcionar líquidos. Pero siempre vigilando la presión diastólica y de preferencia la presión venosa central para evitar mayor daño cardíaco y pulmonar. Y que no le falta oxígeno, que eso es indispensable al paciente.
Porque la hipoxia es la que destruye todo. Pregunta ahora. Doctor, una preguntita. Con todo el asunto de shock, la parte más grave de él sería la hipoxia. Eso es lo que lleva, es la hipoxia que los mata a uno. ¿Ya? Es el Porque si factor que bien más pone al paciente en riesgo. es el factor que pone al paciente en riesgo. Puede ser que el paciente esté ventilando, ¿ya? Que no tenga daño de los pulmones, que ventile bien, pero el problema está a nivel interno, a nivel de esa circulación capilar, que para algunos les pude mostrar. Lastimosamente a los del grupo E no les pude mostrar. Ah, ok, ¿Ya? doctor, está bien. Pero como les decía, se cierra ese territorio capilar, no entra y no sale. Y ese daño que se genera ahí después daña los esfínteres pre y postcapilares y todas esas sustancias tóxicas circulan y generan daño generalizado. Doctor, una pregunta. Dígame, Para el shock hemorrágico, ¿igual sería el mismo tratamiento que se va a efectuar? claro que sí, tiene que meterle líquido, de preferencia sangre, porque el paciente está perdiendo todos los elementos, ¿no? Pero es líquido, ¿no es cierto? Usted tiene que ponerle líquido, no importa qué líquido, usted tiene que ponerle. Lo importante es que el paciente no se le muera por falta de volumen. ¿Está Ya. claro? Sí, sí, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien. El día de mañana les voy a subir a la plataforma el tema de hipertensión y de shock, que no se los he subido todavía, para que ustedes los puedan disponer. ¿Ya? Estoy esperando que mi tipógrafo me los termine para que se los pueda pasar. Ya. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta sobre los temas Diga. que van a caer en el examen final. Toda la materia, tales. Toda. No olviden que el examen es el día 5 de junio a las 9:35 y va a terminar a las 10:20, más o menos. Van a tener 45 minutos para hacer el examen. Serán 17 o 18 preguntas. Así que vuelvo a recomendarles, ubíquense en un lugar donde tengan buena señal de internet. Si no tienen en su casa, salgan a otro sitio. Cómprense internet. Estén atentos a la plataforma. Envíen su examen a tiempo. No esperen que la plataforma se les cierre. Porque el que no entregó su examen en el tiempo previsto se va a quedar sin nota. Y va a tener que dar segunda instancia. Yo recién en la noche voy a poder ver sus exámenes y se los voy a devolver. Y no voy a tomar examen después. Entonces, tomen en cuenta ese aspecto. Avísenle a los turistas, porque son ellos mi mayor problema. No son ustedes. Ustedes, yo estoy feliz con ustedes.
Así no se perjudica a nadie. Pero el que no entregó su examen, pues corre el riesgo de que la plataforma se le cierre unos minutos antes y que no lo entregue. Así que entréguenlo, por favor, unos 5 minutos antes. Todas las preguntas van a ser a marcar. Está bien, doctor. Muchas gracias. Y el día lunes ya pueden consultar su nota a dirección de carrera o ver si quedaron para segunda instancia o no. ¿Ya? Siempre y cuando me autoricen a introducir sus notas. Su nota de práctica ya tienen de primer y segundo examen. Su nota de investigación, ya todos saben cuánto tienen. Tienen 10, todos aquellos que presentaron, ya sea a través de la plataforma o en forma presencial, ¿no? Y todos los que asistieron a las clases presenciales, dependiendo del número de clases, pues tendrán sus 5 puntos de asistencia, si no les voy a disminuir a la mitad aquellos que solamente lo han hecho a través de la plataforma. Eso no significa que les voy a poner 0 en asistencia, porque muchos no han asistido por diferentes razones. Pero todos aquellos que presentaron su trabajo, ya sea, como les digo, a través de la plataforma o en las clases presenciales, tienen sus 10 puntos de investigación. Entonces, hasta ahora lo único que nos falta es la nota de examen final, que será por 35 puntos. Entonces, lean, jóvenes, sobre todo aquellos que están con bajas notas, entreguen su examen a tiempo, de forma oportuna. No dejen que la plataforma se cierre. Vuelvo a insistir en ese aspecto, porque no va a haber quien se las abra, no va a haber a quien ustedes le diga, por favor, que le dé más tiempo. No va a haber quien. Yo no voy a estar. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. No voy a poder usar ningún equipo electrónico a mi alrededor. Entonces, yo les agradezco mucho, jóvenes, por su paciencia, por su asistencia, por su voluntad que han tenido. Sobre todo aquellas personas como William, como Leiliane, como Thais, como Sabrina, que estuvieron todo el semestre conmigo, apoyándome. Les agradezco mucho, jóvenes. Dios los bendiga, que les vaya muy bien en todo, éxitos. Y cualquier cosa que necesiten que se les aclare, me llaman simplemente. El día de mañana les voy a subir sus notas de asistencia y de investigación a la plataforma si es que se puede. Porque a veces, por más que uno quiera, no lo puede hacer. ¿Ya? Que les vaya bien, jóvenes. Éxitos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Doctor, gracias por todo su aporte.